Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Ariel, parte del equipo docente de la materia de Instituciones de Derecho Público, y en esta oportunidad, con este video, vamos a hacer una breve introducción a los temas que corresponden a la primer parte de la materia según el cronograma, que ustedes conocen como el constitucionalismo moderno. Esa primera parte se basa sobre los textos de Pisarello y los procesos históricos francés, inglés y norteamericano, que forman parte, son los procesos paradigmáticos, a partir de los cuales se van constituyendo las instituciones de derecho público modernas. En este video no vamos a ver esos procesos históricos, sino que lo que vamos a hacer es preparar el terreno, abordar todo lo que fue pasando previamente para llegar a los procesos revolucionarios que identificamos entre el siglo XVII, XVIII, en Europa Occidental, claramente. No hablamos de Asia, no hablamos de África, ni mucho menos de Centroamérica y América del Sur. Eh, bueno, empecemos entonces. El punto de llegada de esta clase, de esta grabación, va a ser un concepto que atraviesa toda la primera parte, que es el constitucionalismo, constitución y Estado de Derecho. Son categorías, son definiciones con las cuales vamos a desarrollar esta primera parte. ¿Qué es el constitucionalismo? Bueno, según una definición muy general, muy amplia, que encontramos en la mayoría de los manuales de derecho constitucional, es un movimiento de ideas que se concretan en las revoluciones de Estados Unidos y Francia, y su materialización es el Estado de Derecho. Otra definición, que también hace referencia como un proceso histórico, y como un proceso histórico que busca organizar un Estado en base a una ley suprema, al que el resto de las normas jurídicas deben respetar y asegurar derechos y garantías de sus miembros, de los individuos. Aquí aparecen unos conceptos muy importantes a lo largo de la cursada, que es normas jurídicas, ley suprema y Estado. Y una tercera definición, que es la más sintética, pero abarca ambas, también como un proceso histórico que busca organizar el poder y limitar el poder. Fíjense que tanto como un movimiento de ideas como procesos históricos, de lo que estamos hablando son la sucesión de eventos históricos a partir de los cuales llegamos a los procesos revolucionarios que vamos a ver más adelante, el norteamericano, el francés y el inglés, y a través de los cuales se consolidan las instituciones modernas. Y cuando digo las instituciones modernas me refiero a las normas modernas. Una norma suprema con carácter fundante y supremo, que es la Constitución, y toda una estructura normativa, una estructura jurídica que va a organizar el poder en un Estado. Muy importante diferenciar definiciones conceptuales de Estado y de Constitución. No son lo mismo. Otra definición muy importante es la de la Constitución. ¿Qué es la Constitución? ¿Para qué una Constitución? ¿Por qué una Constitución? Son preguntas que van a tener que pensar a lo largo de la cursada y poder dar unas respuestas a partir, obviamente, de las fuentes bibliográficas que tienen en el cronograma. En una primera definición muy amplia, muy general, se puede entender como aquel pacto fundamental, aquel pacto fundacional, perdón, de una sociedad para establecer las reglas fundamentales para organizar la vida en común. Dicho estas definiciones, que insisto nuevamente,
serían los conceptos finales de toda esta primera unidad. Y cuando digo toda esta primera unidad me refiero a este primer video y los 3 videos sobre los procesos históricos. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta unidad, lo que nosotros queremos plantearles y problematizar es, bueno, todos los sucesos, todos los acontecimientos, las idas y vueltas, las ideas, las luchas, todo lo que pasó antes de las instituciones modernas. ¿Cómo llegamos ahí? Por lo tanto, yo estoy arrancando del final para que ustedes puedan ordenarse en la cabeza las ideas. El punto de llegada es el constitucionalismo y la constitución, pero vamos a ir al inicio ahora. Y también algunos conceptos muy importantes no son conceptos que nosotros utilicemos a lo largo de la cursada, sino que son conceptos para que ustedes puedan ordenarse en la comprensión de esta primera parte. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de esta primera parte, y a lo largo de verdad de toda la cursada, va a haber algunas definiciones que siempre van a estar escuchando. Poder, legitimidad, soberanía y Estado. Son palabras que o vienen escuchando hace rato y en esta materia van a escuchar muchísimo. ¿Cuál es mi idea? Bueno, dar unas primeras definiciones de algunos autores. Hay un montón de autores que interpretan y dan cuenta de este concepto. Nosotros utilizamos este autor particular, que es Weber, como para que tengan una referencia acerca de estos conceptos. Y cuando a lo largo de la cursada, en un texto, en una clase o en alguna charla con un compañero, aparezca la palabra poder, bueno, que sepan de qué están hablando y que lo puedan operacionalizar, no, pero poder relacionarlo con lo que están diciendo. Entonces, para Weber, Max Weber, que es el padre de la sociología occidental, el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad. Por lo tanto, pensemos cuando utilizamos la palabra poder, estamos hablando de en una relación social, es decir, una relación entre uno o varios, o algunos y muchos más, esa probabilidad de imponer la voluntad de uno, de una de las partes, hacia la otra. Es una probabilidad, aún contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad. Por dominación, el mismo autor va a entender la probabilidad de encontrar obediencia, y esa obediencia de una de las partes, bueno, puede estar dada a partir de una legitimidad. ¿Por qué nosotros obedecemos lo que obedecemos? Y porque lo creemos conveniente en ciertas situaciones. ¿Qué va a decir el autor acerca de legitimidad? Bueno, es la creencia de la población sujeta a un orden en la validez de dicho orden, y más en particular, es la pretensión por parte de los dominadores de obtener obediencia. Podríamos pensar que es la pretensión por parte de una de las partes, en esa relación social que hablábamos antes, una de las partes obedece lo que se impone de la otra parte. ¿Por qué? Porque tiene una creencia en esa imposición y por eso obedece. No toda imposición de una voluntad de una de las partes hacia la otra parte se hace por coacción, por fuerza física, porque en el largo plazo no se sostiene. También se necesita cierto consenso para poder imponer una voluntad de una de las partes. Por lo tanto, el consenso, el acuerdo por parte de una de las partes para obedecer, bueno, la podemos pensar como la legitimidad. Después, la creencia de la población sujeta a un orden político en la validez de dicho orden, estamos extrapolando la definición de legitimidad a un grupo mayor, una sociedad, un orden político. Y muy importante también el concepto de soberanía, que es, en teoría política, designa la autoridad suprema, autoridad última, que posee el poder último inapelable sobre algún sistema de gobernabilidad.
En otras palabras, ¿qué es la soberanía? Bueno, ¿quién tiene la última palabra a la hora de la toma de decisión? Por eso dice, designa la autoridad suprema que posee el poder último inapelable. Y el concepto de Estado. El Estado es un tipo particular de organización política o gobernante caracterizada por un elemento de la territorialidad y por la existencia de un órgano administrativo que monopoliza el uso legítimo de la violencia física. Aquí tienen otros autores que que conceptualizan el Estado. El Estado es un concepto que muchos autores lo abordan. Nosotros elegimos a Weber porque personalmente es el que creo más práctico para esta primer parte de la unidad, pero la verdad que hay un montón de autores y simplemente yo agrego estos tres para que ustedes puedan percibir que es lo que elegimos nosotros, no es el único, ni tampoco es nosotros pretendemos que ustedes, listo, se casen con la definición de este autor. Y finalmente, nuevamente agregué definiciones del constitucionalismo de otros autores, Ciulú, Sapsay y Sagues, que son grandes doctrinarios del derecho constitucional, y también son definiciones acerca de qué es el constitucionalismo. Fíjense que aparece nuevamente la idea de un proceso histórico, la idea de que en ese proceso histórico se concretan ciertas ideas, cierto entendimiento acerca de cómo organizar el poder, cómo limitar el poder, los derechos de los individuos. Por ejemplo, eh, Ciulo, el proceso histórico en virtud del cual se van incorporando a las leyes principales de los estados disposiciones que protegen la libertad y la dignidad del hombre y limitan adecuadamente el ejercicio del poder público. El objetivo del constitucionalismo es limitar el poder, darle previsibilidad a partir de garantizar los derechos fundamentales de las personas. Esta definición está buena porque lo que vamos a hacer ahora es pensar estos conceptos de poder, de soberanía, legitimidad y Estado en momentos anteriores a el periodo moderno consagrado, donde se consagran las instituciones de derecho público modernas, que son el siglo XVII, XVIII. Y bueno, podríamos irnos al siglo X y pensar cómo se ejercía el poder en ese momento, dónde residía la soberanía, cómo era la legitimidad. Por eso la idea de presentar primero los conceptos, que como tal dan cuenta de una realidad parcializada, no es la realidad, sino que intentan traducir cierta realidad en una categoría a partir de autores, a partir de un marco teórico, y con los cuales nosotros abordamos la realidad. Pero creo que la síntesis de todos estos conceptos y estas definiciones es el constitucionalismo como objetivo central tiene organizar el poder y limitar el poder en un texto normativo donde va a estar organizado el poder y donde van a estar definidos los derechos de las personas. Bien, entonces, como les decía anteriormente, fíjense que ahí es una línea de tiempo donde están presentados todas las revoluciones que vamos a ir viendo, la revolución inglesa, la norteamericana y la francesa. En este momento nosotros vamos a partir en el siglo X. ¿Por qué partimos del siglo X? Bueno, porque es un momento, un punto de inflexión desde nuestro punto de vista, en el cual resurge el comercio. Bueno, como les decía, el punto de inflexión, el punto de partida, nosotros lo ubicamos en el siglo X porque, como decía anteriormente, ese es el resurgimiento del comercio. ¿Por qué resurgimiento? ¿Qué es lo que resurge o por qué resurge el comercio? Me voy a ir 30 segundos, un periodo anterior. Fíjense que en la primera parte de la línea histórica
Nosotros tenemos en el año 395, que es la división del Imperio Romano, y en el 476 es la caída del Imperio Romano. Ustedes saben que la división del Imperio Romano se daba en el último periodo de la crisis del Imperio Romano, que se divide en la parte occidental y en la parte oriental. Ya en el año 476 es la caída del Imperio Romano por las invasiones de aquellas civilizaciones no romanas que eran identificadas como los bárbaros. ¿Por qué hablo del Imperio Romano si es que tenemos que llegar a 1700 y pico de las revoluciones modernas? Bueno, justamente para pensar no solo cómo se ordenaban las sociedades de aquel momento, sino pensar los conceptos planteados anteriormente, los conceptos de poder, de soberanía, legitimidad. Por ejemplo, nosotros, bien sintéticamente, que es lo que vamos a hacer en cada periodo histórico para llegar a las revoluciones burguesas, podríamos decir, sintetizando y no siendo determinista, que el poder, teniendo en cuenta la definición de Weber que ya presentamos, se ejercía desde Roma a todo el Imperio Romano. El emperador, ubicado en Roma, ejercía en todo el territorio del imperio, bueno, la toma de decisiones. La soberanía residía ahí. Obviamente era un amplio territorio que estaba organizado en jurisdicciones. En cada jurisdicción había gobernadores, y que esos gobernadores pagaban tributos al emperador, pero las últimas decisiones, las decisiones inapelables, se tomaban en Roma para todo el territorio. Como dice la frase, como todos los caminos llegaban a Roma, bueno, circulaba el comercio entre el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque estaba garantizado el territorio y estaba garantizado a través de los ejércitos del imperio, bueno, la circulación de mercancías y el comercio interior en el imperio. En la medida que el imperio cae en el 476, bueno, ese amplio territorio queda de alguna manera desprotegido y el comercio entra en un periodo de reflujo. Entonces, del 476, con la caída del Imperio Romano, hasta el siglo X, es lo que se conoce como el periodo de la Alta Edad Media. Caracterizado por qué, bueno, seguramente esto lo recuerdan de la secundaria o en alguien que le guste la historia, es todo el periodo del orden feudal. Nosotros estamos hablando de órdenes sociales. El Imperio Romano, ahora hablamos del orden feudal, el feudalismo medieval, preparando el terreno para la transición a otro orden social, que es nuestro orden moderno, el capitalismo. ¿Y cuál era la característica central del orden feudal? Bueno, era la estructura productiva, la estructura económica estaba organizada de tal manera que en grandes extensiones, en grandes extensiones de tierra, que era una jurisdicción, bueno, se encontraba el señor feudal, que era el dueño, el amo sobre esa jurisdicción, sobre esa parcela de tierra, y donde trabajaban campesinos, campesinos libres, campesinos para el señor feudal, esclavos, en una economía de producción de subsistencia. Se producía para la subsistencia del 5 al siglo X. A veces es un poco abstracto hablar acerca del orden feudal, el señor feudal, la economía de subsistencia, pero hoy en día tenemos algunas series en Netflix que no sé si alguno o alguna la haya visto, pero seguramente les suena y nos pueden ayudar a entender cómo estaba organizada las sociedades en aquel momento. A mí me gusta hablar de la serie de Vikingos
Y hace poco estuve viendo una que me encantó, que se llama The Last Kingdom, que son series que nos puede ayudar a entender, a comprender, bueno, cómo estaban estructuradas estas sociedades. Cuando hablamos de por qué, como dice ahí en la línea histórica, en el feudalismo medieval, el señor feudal establece la ley y el orden. En esa jurisdicción es el señor feudal, que el señor feudal es el heredero de quienes eran los gobernadores en el Imperio Romano. Y después, esos gobernadores en el imperio, cuando se descentraliza el territorio, se descentraliza el poder del, de Roma, se descentraliza el poder del Imperio Romano, bueno, donde eran las gobernaciones del Imperio Romano, van quedando esos señores feudales que con el tiempo se convierten en nobles del orden medieval. No lo dije, lo digo ahora, es muy importante. Cuando hablamos del Imperio Romano y hablábamos del poder y la centralización del territorio, bueno, podríamos decir que el poder se encontraba centralizado en Roma, centralizado en el emperador, mientras que en el periodo posterior, en el periodo de la Alta Edad Media, como dice ahí el feudalismo medieval, el poder se encontraba descentralizado. ¿En dónde? En la cabeza de cada señor feudal, en su propia jurisdicción, donde cada señor feudal establecía la ley, el orden, la legislación y la justicia. Eh, y algo muy importante de toda esta primera parte es que el elemento que legitimaba el ejercicio del poder en este periodo era a partir, como dice ahí, del siglo IV, que Constantino declara la libertad religiosa en el Imperio Romano. Ya a partir del 576 empieza a desarrollarse, consolidarse y expandirse por toda Europa occidental el cristianismo. Entonces, la palabra de Dios iba a ser la fuente de legitimidad de dicho orden, del orden medieval, del orden feudal. ¿Y por qué decimos entonces que el siglo X es el resurgimiento del comercio? Porque si con la caída del Imperio Romano se había perdido esa centralización y había entrado en reflujo el comercio, cuando hablamos del feudalismo y de esas jurisdicciones de grandes espacios territoriales a partir del señor feudal, bueno, el señor feudal, además de imponer la ley y el orden, también garantizaba la seguridad en su jurisdicción. Y si garantizaba la seguridad, daba la posibilidad para el desarrollo de la producción agraria. Y en la medida que se garantiza la seguridad sobre un territorio y se va desarrollando la producción agraria, esa economía que era de subsistencia va apareciendo el excedente. Bueno, perdón, como les decía, estábamos hablando de la transición de la economía de subsistencia a a la economía con excedente. Y en esa economía con excedente es que resurge el comercio. ¿Por qué? Porque el excedente posibilita el intercambio de ese excedente, el intercambio de mercancías. Y estamos en el periodo histórico en el cual empiezan a desarrollarse los burgos. ¿Qué eran los burgos? Bueno, los burgos eran ciudades, protociudades, espacios de intercambio de ese excedente que se daba en el campo y donde empiezan los primeros manufactureros que elaboraban tejidos, que elaboraban las incipientes manufacturas que se intercambiaban en esos burgos. Y de ahí viene la palabra burguesía. ¿Y por qué la nombramos en este momento? Porque la burguesía, que no es la burguesía moderna ni la actual, la protoburguesía, bueno, va a ser el protagonista central de todos los procesos que vamos a analizar más adelante. Por eso arrancamos en el siglo X. Eh, Obviamente hay para el siglo X diferentes tipos de protoburguesía, pequeña, mediana,
alta burguesía. Nosotros cuando hablemos de burguesía, ustedes tienen que saber que es una complejidad, no vamos a hacer un análisis morfológico acerca de toda esa estructura de clase, sino que simplemente con ese nombre vamos a referenciar, bueno, a todo ese sector que como punto de inflexión lo ubicamos con el resurgimiento del comercio, el desarrollo de los burgos, el desarrollo de estos centros comerciales entre los diferentes territorios, entre los diferentes reinos, donde se van a ir desarrollando con el tiempo, poco a poco, burgos en ciudades y grandes ciudades de intercambio comercial. Muy importante también, ya para el siglo X, con esta economía de excedente se van dando una serie de innovaciones tecnológicas que posibilitan no solo el aumento de producción, el aumento de excedente, sino que también van liberando de mano de obra el campo, porque se van dando avances en la forma de producción, en la forma de trabajar la tierra, y por lo tanto hay una migración con el tiempo, gradual, pero una migración en sí de personas del campo a la ciudad. Y ahí se van desarrollando, como les decía anteriormente, las ciudades. Entonces decíamos que en el periodo de la Alta Edad Media teníamos al señor feudal, hablamos de la soberanía, quien va a ser el último que tome las decisiones va a ser el señor feudal. Y a partir del siglo X también van apareciendo los reinos. Eh, los reinos que son un conjunto de extensiones de tierras que, bueno, se van consolidando en todo se van consolidando en la cabeza de un solo señor feudal. Es decir, si nosotros pensábamos en Europa en muchas jurisdicciones, por eso había un poder descentralizado en cabeza de muchos señores feudales, entre el siglo X y el siglo XV se van consolidando y constituyendo reinos, es decir, un señor feudal que se pone por encima del resto de los señores feudales y puede centralizar su poder en un amplio y vasto territorio. Entonces, si antes decíamos que el poder que estaba centralizado en el emperador, en el Imperio Romano, se descentraliza en la Europa occidental en cabeza de los señores feudales, entre el siglo X y el siglo XV nuevamente se va centralizando y un señor feudal se pone por encima del resto y se van constituyendo los grandes reinos, las grandes capitales de los reinos en Europa occidental, en París, en Hungría, bueno, lo que son los grandes estados-nación modernos. Y nuevamente se va concentrando el poder en la cabeza de los reyes. Fíjense cómo dice la línea histórica para el siglo XV y siglo XVI, es la transición histórica entre el orden medieval y el capitalismo. Las monarquías absolutas están ahí, en ese punto de inflexión. ¿Y por qué dicen Estado moderno? Porque con las monarquías absolutas se va constituyendo el Estado moderno. No hablamos de Estado, pero ustedes tienen que saber, nosotros arrancamos en el siglo X, mencionamos el Imperio Romano, pero podríamos irnos a las primeras civilizaciones, los primeros sumerios, la civilización de los sumerios, que siempre estamos hablando en última instancia de las formaciones estatales, cómo se van organizando y estructurando las sociedades a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de formaciones estatales, formaciones de Estado, estamos en última instancia hablando de 4 elementos de un Estado, que se diferencian en este momento de un Estado moderno. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando hablamos de formación estatal, los elementos del Estado podríamos decir que son 4, que se caracterizan por poseer un Estado 4 elementos. Un territorio, una población, una administración, burocracia, más que la vamos a entender más en tiempos modernos de esa manera,
y un ejército. Con el ejército se puede imponer y ordenar en un determinado territorio y consolidar el statu quo, un orden social. Pero cómo se mantiene en el ejército? Bueno, se mantienen ejércitos con tributos, con impuestos más adelante. ¿Y cómo se extraen esos impuestos, esos tributos? A partir de una organización administrativa, una distribución de tareas de funcionarios dependientes de una autoridad central donde reside la soberanía. Eso es la administración, eso es la burocracia. Entonces, no hay ejército si no hay tributos, y para los tributos se necesita burocracia. Y todo eso se consolida en un territorio con una población más o menos dada y fija. Entonces, esos son los 4 elementos generales de un Estado: territorio, población, burocracia y ejército. Ahora bien, ¿por qué decimos que en las monarquías absolutas es la transición al orden social moderno, que es el capitalista? Bueno, porque en este periodo, además de estos 4 elementos, van surgiendo algunos otros muy importantes para el orden capitalista, que es la centralización de una moneda nacional y la constitución de un mercado nacional. Anteriormente yo hablaba de que en el feudalismo y en el orden medieval el poder estaba descentralizado en la cabeza de los señores feudales en diferentes jurisdicciones. Ustedes háganse en la cabeza el mapita de Europa, diferentes territorios, diferentes extensiones, en donde en cada jurisdicción hay un señor feudal y en cada jurisdicción hay una moneda, y si las mercancías tienen que pasar de una jurisdicción a otra, tienen que pagar un tributo en una jurisdicción, en otra jurisdicción. Eh, los comerciantes de esa época estaban forzados a una doble imposición en la medida que le pagaban tributos a los señores feudales por pasar sus mercancías, también le pagaban tributos a la iglesia. Había una doble y una triple imposición, porque después también le tenían que pagar tributos al monarca. Eh, en la medida en que se van centralizando los territorios en las monarquías absolutas, bueno, se va posibilitando el intercambio y el flujo de las mercancías, porque ya no tenían que pasar de jurisdicción en jurisdicción pagando tributos en una y en la otra, sino que va a haber un solo mercado nacional, un solo territorio, con un solo poder centralizado donde únicamente se paga un tributo al monarca. ¿Ven esta diferencia entre el orden medieval y el feudalismo, el orden de la alta edad media y la baja edad media, y esta transición de las monarquías absolutas? Por eso lo definimos como un Estado moderno, y también como un tercer elemento, que el ejército ya se va constituyendo como un organismo profesionalizado. Los miembros del ejército son permanentes. No es que antes cuando había conquistas, defensas y expansiones de las jurisdicciones de los señores feudales, de los nobles, bueno, en el momento en que se necesitaban los servicios, se requería un ejército de mercenarios, se constituía, se hacía la guerra y después se disolvía. En las transiciones y las monarquías absolutas, bueno, estos reinos van desarrollando ejércitos profesionales dedicados de forma permanente y dedicados a la defensa del reino, a la expansión del reino, y también, muy importante que surge en este momento, bueno, al orden interior de los reinos. Esto es muy importante. Entonces, para ir terminando, no quiero que se haga muy extenso esto, fíjense que nosotros
estamos tratando de dar una caracterización muy general de todo el periodo previo a las revoluciones burguesas. Nosotros ahora estamos parados en el siglo XV, la primera revolución burguesa es todo el proceso histórico de la revolución inglesa en 1600, y acá estamos en el XV con el desarrollo de las monarquías absolutas. Fíjense que ahí tienen un hecho muy importante, que es en 1648 el Tratado de Westfalia, la Guerra de los 30 años, donde a partir de 1648 se van constituyendo los estados nacionales, el Estado-Nación, y se van delimitando el territorio de la mayoría de los reinos de la Europa occidental. Ustedes podrían hacer esta secuencia. Como dijimos que si los gobernadores del Imperio Romano, con la caída del imperio, fueron constituyéndose en esos señores feudales y esas jurisdicciones, esos centros comerciales que, que quedaron en desuso con la caída del Imperio Romano, pero luego con el reflujo del comercio se volvieron a desarrollar y a consolidar. Esos centros comerciales, en primer lugar, se fueron constituyendo en centros comerciales en las ciudades y grandes ciudades que luego se constituyeron en los reinos y en las capitales de los reinos. Y por último, las capitales de los reinos en los estados-nación, acá en 1648. Y también tienen en este periodo, con el texto de Pisarello, van a poder abordar toda la parte que viene ahora, de la Revolución Burguesa en adelante. Como texto obligatorio del cronograma tienen un texto de Feynman. Ese texto de Feynman lo que intenta dar cuenta, bueno, es en el plano de las ideas, que todo lo que va sucediendo por el hecho de eh, cómo se va desquebrajando, cómo se va deteriorando la palabra de Dios como eje ordenador de la etapa medieval y va a ser reemplazado por la razón. Entonces, fíjense que hay un título que lo sintetiza muy bien entre la monarquía y la ilustración, que es todo el periodo histórico en la antesala de las revoluciones burguesas, la caída de Dios como el elemento legitimador del poder y reemplazado por la razón. Hay un periodo muy importante que es en 1600, que es el Renacimiento. Lo pueden buscar en internet, que es el Renacimiento, pero básicamente es el renacer del hombre, como lo dice la palabra. ¿Por qué el renacer del hombre? Bueno, porque si anteriormente dijimos que todo era explicado por la palabra de Dios, el orden natural era explicado por la palabra de Dios. El orden social era explicado por la palabra de Dios. Cuando digo orden social me refiero a sociedades estamentales. Estaba en la sociedad estamental, que yo acá tengo un dibujito, que era una sociedad, ¿cómo estaba estructurada la sociedad estamental? Bueno, en esa pirámide estaban en la base los siervos, los campesinos, y después estaba el emperador, la iglesia, el clero, y después una serie de personajes en estas relaciones de vasallaje que se daban en el orden feudal. Pero como ustedes pueden percibir, la gran mayoría de las personas estaban en la base. Por ejemplo, en la Francia prerevolucionaria, en esta parte de la pirámide, entre el clero y la nobleza era el 3% y el resto era el tercer estado. Entonces, esa estructura social era explicada por la palabra de Dios. El orden político, que el poder residía en la cabeza del monarca, era explicado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el monarca era el representante de Dios sobre la tierra. En la medida que se va abriendo una grieta, por ejemplo, en 1400 tenemos el desarrollo de la imprenta, la reforma protestante, Lutero, se va abriendo una grieta y se va deteriorando la palabra de Dios y es reemplazada por la razón.
por el hombre que piensa el orden natural y que piensa el orden social, y va a empezar con el tiempo, de forma gradual, a decir, ¿por qué la soberanía que está en el monarca por ser representante de Dios sobre la tierra, por qué está en el monarca y no en los individuos? Eso sintetiza la caída de Dios como elemento legitimador del poder reemplazado por la razón, que es la antesala de el desarrollo de las revoluciones burguesas. Bueno, vamos a dar cierre a esta grabación, no quiero que se me haga extensa. Ya en los próximos videos va a haber uno dedicado a cada proceso histórico, el inglés, el norteamericano y el francés. Bueno, les agradezco y nos vemos en otro momento.